Hace unos minutos ya le comentaba sobre esta nota de pues la dimisión de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido a 44 días de haber tomado este encargo. La presión por malos manejos ante la crisis energética y económica, la inflación que está por los cielos, pues terminó empujando la renuncia de la ministra del Interior. Y bueno, pues cabe mencionar que apenas el 6 de septiembre, le decía, había asumido su cargo tras la dimisión, a su vez, en ese momento, de Boris Johnson, también muy controvertido, y bueno, pues se convirtió en la líder británica Liz Truss con menor tiempo en el poder, al haber estado, ya le decía, solo 44 días. Así fue el momento del anuncio. Todavía no tenemos ese segmento del video de Liz Truss, pues anunciando prácticamente que anunciaba su renuncia, su retiro. No, pues se logró, no logró en principio pasar una reforma fiscal de la cual fue pues muy criticada, y de ahí vino todo el asunto de los cuellos de botella del sector energético, de la proveeduría de gas por la guerra entre Rusia y Ucrania, y también pues la inflación que se fue a los cielos. Hay un serio problema económico en el Reino Unido y ahora se suma un tema político. Vamos a analizar este tema. Vamos a hacer contacto con nuestra experta en asuntos internacionales geopolíticos, Stephanie Enaro. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Pues sorprendida por la renuncia de Liz Truss, creo que es la primer ministro que menos tiempo ha durado en el cargo. Cuéntanos un poquito del contexto, porque llegó ciertamente en un contexto político, económico complicado Liz Truss tras la dimisión de Boris Johnson, y se enfrentó pues en 44 días a una crisis que no habíamos visto en mucho tiempo en el Reino Unido, con la inflación, con el tema del suministro del gas, y termina pues dimitiendo. Cuéntanos un poco el contexto y lo que vendrá después de esta dimisión de Liz Truss. Claro, mira, para empezar, ella llega en el ojo del huracán. Llega en un país que está pagando justamente en este mes, Mario, en octubre, un 80% más de lo que pagaban hace un año por el recibo de la luz. Llega a un país con las hipotecas por los cielos. Llega a un país con la gasolina por los cielos. Y sobre todo, llega en el contexto de la muerte de la reina. Recordemos que la reina de alguna manera le pide que forme un gobierno en su nombre un martes y se muere el jueves. Sí. Y llega con toda esta crisis de legitimidad que está provocando Carlos III. De hecho, hoy por la mañana, diputados canadienses se negaron a reconocer su autoridad en la provincia de Quebec, y esto va a dar mucho de qué hablar, pero también nos habla de hacia dónde va el mundo con respecto al Reino Unido y esta mancomunidad. Ahora, lo interesante de Liz Truss es que ella, de alguna manera, nunca dejó de estar en campaña y estando en el poder. Habló que iba a ayudar a los británicos a pagar sus cuentas de electricidad, que iban a tener subsidios por 6 meses, también que iba a bajar los impuestos. A la mera hora se retrasó, también se fue quedando sola en el gabinete, la deja sola su ministra del Interior. Ella cambia al ministro de Finanzas, y esto hizo que los británicos ya no confiaran en ella, porque hace una semana solo 1 de cada 10 tenía una opinión favorable sobre ella. Muy rápido se fue apagando pues este recibimiento que finalmente le dieron a Liz Truss para que pudiera encabezar el gobierno como primera ministra, y bueno, pues prácticamente en 44 días esto se terminó. Ahora, ¿qué viene para el Reino Unido? Además de inestabilidad política, supongo que por lo menos en las próximas horas y días, y también en el tema económico, a ver cómo le va a la libra esterlina, que de por sí ya se había venido depreciando hasta llegar al nivel del dólar, ¿no? Más o menos esa comparación del dólar estadounidense. ¿Qué va a suceder después? ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo, el proceso que se sigue, Stephanie, para pues buscar a un nuevo ministro, un nuevo primer ministro o primera ministra? Lo han dicho bien los británicos, ha muerto el rey, quería el rey, y lo mismo aplica para los primeros ministros, Mario. Ya se están organizando para que la próxima semana el Partido Conservador, el partido al que pertenece Liz Truss, elija a su nuevo líder, que se convertirá en este nuevo primer ministro, y será el primer ministro, pero resulte de esa elección, el primero al que el nuevo rey Carlos III le pida que forme un gobierno en su nombre.
Ujú. Ahora, ¿fueron los propios legisladores del partido de Liz Truss los que pidieron su dimisión, correcto? Es decir, hay un problema político de fondo en el Reino Unido, pues con quienes ellos proponen y después dicen, no, pues ¿sabes qué? Creo que mejor no eres la indicada para encabezar el gobierno. Es decir, hay un problema dentro de los propios partidos de Gran Bretaña, Stephanie. Así es. 4 representantes de los conservadores dijeron que no confiaban en Liz Truss, eso fue por votación anónima y eso dio lugar a que más lo hicieran. Y ahora también hay que recordar, Mario, que si la historia no se repite, bien que rima, porque este escenario es muy similar a cuando renuncia David Cameron y fue electa Theresa May. Es prácticamente lo mismo después de una crisis, en ese entonces era la crisis del Brexit, ahora es la crisis energética y parece ser que este país, que es una potencia regional, Mario, que es clave para sostener los intereses atlánticos, allá en Europa va a entrar en una crisis política y económica y esto hace muchísimo tiempo que no se veía porque si algo lograba dar la corona al Reino Unido era estabilidad y ahora parece que ni la corona puede ayudarlos a contener el relajo que se traen en el Parlamento. Uh-huh. Si nos permites, Stephanie, vamos a escuchar cómo fue este anuncio de la renuncia de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Claro. At a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Bueno, pues ahí están las palabras de la propia Liz Truss al anunciar esta dimisión. Ahora, desde el 2016 han tenido 4 primeros ministros allá en Gran Bretaña, todos conservadores. Parece que ha habido pues, cierta inestabilidad también entre los gobernantes del Reino Unido, Stephanie. Sí, así es, y han sido de alguna manera reemplazados por malestares sociales. No hay que recordar que los votantes mandan, y los votantes mandan más cuando la mala situación de un país les pega en la cartera. Y esto es justamente lo que está pasando en el Reino Unido, Mario. No hay que olvidar que los ciclos económicos dan origen a los ciclos políticos y lo que estamos viendo en este momento en Reino Unido puede ser una señal de alerta para Europa, porque los precios energéticos de los europeos están causando daños económicos irreversibles y no es el mismo impacto que tienen del otro lado del Atlántico con Estados Unidos. Uh-huh. Pues ya veremos qué sucede allí con la nueva elección, a quién proponen para que se convierta en el nuevo primer ministro o nueva primera ministra, y lo estaremos comentando. Muchas gracias por este análisis, Stephanie Enaro. A ti, Mario, les deseo que tengan un excelente día. Igualmente para ti, buen jueves. Pues ahí está información que se reportó apenas hace unos cuantos minutos, y pues veremos cómo acaba todo este asunto de la dimisión de Liz Truss y de quien llegue a sustituirla en este cargo importantísimo, ni más ni menos que de primer ministro allá en el Reino Unido.